Hace poco me encontré con un encuentro compartido en tu canal y me sentí obligada a comunicarme contigo. Mientras escribo esto, reflexionando sobre todo lo que he visto y experimentado, hay una parte de mí que se siente insegura de compartir una historia tan profundamente personal. Al principio, pensé en guardármelo para mí. No quería contárselo a nadie, especialmente a nadie sobre el encuentro que tuve. No era solo algo personal, era algo que planteaba preguntas sobre la ética. Como periodista, siempre he sabido la importancia de la credibilidad y la confianza en mi profesión. Lo que me pasó no era algo que pudiera respaldarse con pruebas o probarse. Fue una experiencia intensamente personal y sabía que compartirla me arriesgaría al escepticismo y la duda, tanto de mis compañeros como del público. No podía validar fácilmente lo que viví y era muy consciente de las posibles consecuencias de hablar. Si lo compartía, temía no solo poner en peligro mi carrera, sino también desafiar la base de confianza que tanto me había esforzado por construir. No se trataba de una historia común y corriente, sino de algo tan único que sabía que podía sacudir los sistemas de creencias de la gente. Además, no quería que mi experiencia personal afectara la credibilidad de mi canal de noticias. Me di cuenta de que hablar de un encuentro espiritual tan profundo plantearía serias dudas sobre la imparcialidad y el profesionalismo. El público podría verlo como un conflicto de intereses, pensando que mis creencias personales se estaban filtrando en mi trabajo como periodista. No podía permitirme arriesgar todo lo que había pasado años estableciendo, así que tomé la decisión de mantener mi identidad y mi profesión al margen de esto por ahora. Simplemente no parecía el momento adecuado para sacarlo todo a la luz, especialmente considerando lo extraño e inexplicable que sonaba. Por el momento, necesitaba tiempo para procesar todo internamente. Lo que había experimentado fue profundamente transformador, y aunque sabía que era algo que llevaría conmigo por el resto de mi vida, compartirlo demasiado pronto no parecía prudente. Por favor, comprendan que he pasado muchos años creyendo firmemente que no existe Dios. El concepto de un creador amoroso y todopoderoso nunca tuvo sentido para mí. Como periodista, he visto sufrimiento a gran escala, horrores como personas muriendo de hambre, familias destrozadas por desastres naturales y vidas destruidas por circunstancias que escapaban al control de cualquiera. No podía conciliar la idea de un Dios con lo que presenciaba. ¿Cómo podía un ser así permitir tanto dolor y penurias? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados y dejar que vidas inocentes fueran devastadas por fuerzas que no podían controlar? Para mí, esto no era obra de un Dios amoroso, era simplemente la aleatoriedad de la vida, donde el azar y las leyes naturales lo gobernaban todo, sin intervención divina alguna. Durante años, escuché a los cristianos hablar de un Dios amoroso que había creado el universo y se preocupaba profundamente por su creación. Sin embargo, cada vez que escuchaba esto, sonaba a ilusiones. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir que comunidades enteras cayeran en la pobreza o dejar que niños inocentes sufrieran? Si realmente tenía el poder de detenerlo, ¿por qué no lo hizo? Estas preguntas se convirtieron en la base de mi incredulidad. Cuanto más veía en mi trabajo, más me convencía de que el universo operaba sin ninguna supervisión de un poder superior. La vida simplemente se desarrollaba y la gente tenía que lidiar con cualquier circunstancia aleatoria en la que se encontrara. La idea de un Dios amoroso no solo se volvió difícil de creer, sino que parecía absolutamente imposible. Como periodista, cubrí innumerables historias de tragedias, desastres naturales, accidentes y sufrimiento. En cada historia, vi lo mismo, personas que clamaban por ayuda, rezaban por milagros, pero la mayoría de las veces, su situación solo empeoraba. Fue desgarrador y me hizo cuestionar cómo alguien podía seguir creyendo en un Dios que parecía tan indiferente a su dolor. Para mí, era mucho más lógico pensar que la vida no tenía un propósito superior ni un plan divino. Era simplemente una serie de eventos aleatorios, sin nadie que interviniera o ayudara. Pero todo eso cambió cuando me asignaron cubrir el incendio de Ventura. Lo que esperaba que fuera otra historia de resiliencia humana frente a la tragedia resultó ser una experiencia que cambió mi vida. Lo que vi ese día,
Lo que sentí y los eventos que se desarrollaron cambiaron mi perspectiva de maneras que nunca podría haber imaginado. Y por primera vez comencé a cuestionar todo lo que alguna vez había creído. Cuando llegué al lugar, la devastación era indescriptible. Barrios enteros estaban en ruinas, reducidos a nada más que cenizas y restos carbonizados. Casas costosas, otrora símbolos orgullosos de años de duro trabajo y sacrificio, habían desaparecido en cuestión de horas. Las familias permanecían incrédulas, llorando abiertamente, agarrando las pocas pertenencias que habían logrado salvar. Los niños lloraban confundidos, sin saber qué había sucedido, mientras sus padres luchaban por consolarlos. Me quedé allí, paralizada por la conmoción, incapaz de asimilar la magnitud de la destrucción que tenía ante mí. La imagen de tanta pérdida solo profundizó mi determinación. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir que esto sucediera? El peso de la tragedia se sentía insoportable. Mientras documentaba la destrucción, el pensamiento permanecía en mi mente como una nube oscura, persistente e inquebrantable. El fuego no había discriminado, no le importaba a quien consumía, ricos o pobres, viejos o jóvenes. Parecía cruelmente aleatorio, como si el universo no tuviera un propósito, una mano que lo guiara. Si Dios existía, ¿por qué no intervino? ¿Por qué había permitido que todo esto sucediera? Estas preguntas me llenaban de fuerza y se volvían más urgentes a medida que continuaba con mi cobertura. Más tarde ese día, nos alejamos unos kilómetros de la zona donde la destrucción del incendio forestal fue más severa. El aire estaba denso de humo y el suelo todavía irradiaba calor de las llamas que habían arrasado apenas unas horas antes. Mientras conducíamos, mis ojos se sintieron atraídos por una pequeña iglesia, que se alzaba intacta en medio de los escombros. Su estructura había escapado al alcance de las llamas y afuera se había reunido un grupo de personas con la cabeza inclinada en oración. Curioso, salí del vehículo y me acerqué a ellos, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Sus voces se elevaron al unísono, llenas de súplicas desesperadas de misericordia, gritos de liberación y oraciones fervientes para que el fuego cesara. Me quedé allí, observándolos, sintiendo una mezcla de lástima e incredulidad. Para mí, parecían atrapados en un ciclo de fe ciega, aferrándose a la esperanza de un Dios que aparentemente los había abandonado en su hora de mayor necesidad. Su desesperación era palpable, pero no podía entenderla. ¿Qué sentido tenían esas oraciones? Si Dios era real, ¿por qué no había intervenido ya? El fuego seguía ardiendo, seguía destruyendo hogares y vidas. Si ese supuesto Dios amoroso existía, ¿cómo podía permitir que su pueblo sufriera así? Me parecía inútil, un ritual vacío, que no ofrecía soluciones reales, ninguna esperanza. Mientras preparábamos el equipaje para irnos, no podía quitarme de encima la creciente frustración que sentía en mi interior, no solo por su fe, sino por todo lo que me rodeaba. El fuego, la destrucción, la gente clamando por un Dios que parecía haberles dado la espalda, todo parecía un caos sin sentido, como un cruel giro del destino. No podía entender por qué seguían aferrándose a su fe cuando todo a su alrededor gritaba que estaban solos en este mundo. Para mí, las respuestas eran claras: no había Dios, ningún poder superior que pudiera detener los incendios o aliviar su sufrimiento. Todos estábamos abandonados a nuestra suerte, tratando de sobrevivir en un mundo que era indiferente a nuestro dolor. Esa noche, mientras conducía de regreso, el peso de todo aquello me oprimía el corazón. La inutilidad de todo aquello parecía rodearme. ¿Cómo podía alguien aferrarse a tanta fe frente a una destrucción tan abrumadora? Para mí, no había intervención divina. Estábamos solos, y esa era la dolorosa verdad que había llegado a aceptar. O eso creía. Esa noche, me fui a la cama temprano, sabiendo que tendría que trabajar al día siguiente. Pero mientras estaba allí, inquieta e incapaz de dormir, un sonido extraño rompió de repente el silencio. Era un sonido diferente a todo lo que había oído antes, como una explosión, pero más suave, más profundo. Me giré en la dirección del ruido, esperando ver algo perturbador, pero en cambio,
me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. Estaba de nuevo en la zona de los incendios forestales, pero todo era diferente. El caos había desaparecido y había sido reemplazado por una quietud abrumadora. Todo a mi alrededor estaba en silencio, una paz antinatural. No podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? Había estado en mi habitación hacía unos momentos y ahora estaba de pie en el mismo lugar que acababa de dejar. Mientras estaba allí, tratando de darle sentido al cambio surrealista que se había producido a mi alrededor, una figura apareció ante mí. No hubo presentación ni explicación. Pero de alguna manera, supe exactamente quién era. Era Jesús. Su presencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes, era abrumadora y abarcadora. En ese momento, comprendí que algo profundo estaba a punto de suceder, algo que desafiaría todo lo que creía saber. Jesús estaba frente a mí irradiando amor, compasión y una abrumadora sensación de paz. En ese momento, no podía encontrar las palabras para hablar ni la fuerza para moverme, pero no tenía miedo. En cambio, me sentí completamente vista y comprendida, como si cada pensamiento, cada emoción, quedara al descubierto en su presencia. Mi atención se centró en sus manos. Tenían marcas, heridas que parecían tan frescas, casi como si las hubieran hecho recientemente. Esas heridas contaban una historia, una de inmenso dolor y sacrificio. No necesitaba preguntar, en el fondo, sabía que esas eran las mismas heridas de las que hablaban los cristianos, las que creían que él había soportado para la salvación de la humanidad. Entonces, él comenzó a mostrarme cosas, abriendo mi mente a un torrente de imágenes y momentos que parecían tan reales, tan vívidos, como si no solo los estuviera observando sino viviéndolos. Me transportó a la iglesia que había visto antes, aquella donde la gente estaba orando por misericordia en medio de la destrucción del incendio forestal. Esta vez, mis ojos vieron algo completamente diferente. Sus oraciones, sus súplicas desesperadas de liberación, se elevaban desde el suelo como rayos de luz resplandecientes, titilando como incienso mientras ascendían a los cielos. Pude ver ángeles, brillantes, luminosos y poderosos, que reunían esas oraciones y las llevaban hacia Dios. Fue en ese momento que Jesús me reveló algo que nunca había considerado, esas oraciones no eran en vano. Me mostró que, de hecho, el incendio forestal había estado a punto de azotar Los Ángeles años antes, pero las oraciones de estos creyentes lo habían retrasado. Su intercesión había actuado como un escudo, deteniendo toda la fuerza de la destrucción. A través de sus fieles oraciones, Dios había extendido su misericordia, ofreciendo más tiempo para que las personas cambiaran, lo buscaran, se alejaran de sus caminos. Me quedé sin palabras. Siempre había descartado la oración como nada más que una súplica vacía y desesperada de personas que no podían aceptar las duras realidades de la vida. Sin embargo, allí estaba yo, presenciando su poder, viendo de primera mano el papel que desempeñaba para detener el desastre. Fue una experiencia humilde y profundamente inquietante. Esto puso a prueba todo lo que creía saber sobre el mundo y su funcionamiento. Mientras estaba allí, abrumada por lo que estaba presenciando, Jesús comenzó a explicar el significado más profundo que había detrás de todo. Reveló que el incendio forestal no era solo una tragedia aleatoria o un suceso natural. Era la culminación de algo mucho más profundo. Durante años, Dios había mostrado misericordia a los ángeles, dándole tiempo a la ciudad, tiempo para cambiar, tiempo para arrepentirse, tiempo para buscar su guía. Había enviado advertencias, a través de profetas, mensajeros y las circunstancias de la vida misma, instando a la gente a volverse a él. Sin embargo, esas advertencias habían sido desestimadas, ignoradas e incluso burladas. En lugar de volverse hacia Dios, la gente había depositado su confianza en algo completamente diferente. Confiaban en su riqueza, sus logros, su ingenio. Creían que podían crear y mantener una vida exitosa sin él. Esta confianza equivocada en su propio poder solo los había alejado aún más de Dios. Con el tiempo, sus corazones se habían endurecido,
y a medida que su confianza en sí mismo se hacía más fuerte, la misericordia que una vez los había protegido de la destrucción ya no podía intervenir. El tiempo del arrepentimiento había pasado y las consecuencias ahora eran inevitables. Luego me mostró la condición espiritual de los ángeles y sentí que estaba mirando directamente al alma de la ciudad. Lo que vi fue profundamente inquietante. La mayoría de los corazones de la ciudad estaban envueltos en oscuridad, llenos de orgullo, rebelión y un absoluto desprecio por Dios. Estos corazones representaban a personas que se habían alejado de Él y vivían sus vidas como si Él no existiera. Sin embargo, en medio de las sombras abrumadoras, había algunos corazones que irradiaban una luz suave pero poderosa. Estos pertenecían a las personas que, a pesar de todo, todavía buscaban a Dios, aquellos que continuaban orando, confiando y aferrándose a su fe incluso en medio del caos y la confusión. Sus corazones brillaban intensamente, en marcado contraste con la oscuridad circundante, como estrellas que atraviesan el cielo nocturno. Jesús me reveló que lo que yo estaba presenciando era un reflejo de la realidad espiritual de los ángeles. A pesar de la oscuridad generalizada, quedaba un remanente de creyentes, aquellos que seguían orando, intercediendo y confiando en la misericordia de Dios. Su fe era un destello de esperanza en un lugar que en gran medida lo había rechazado. Ver esto despertó algo profundo en mí. Fue doloroso darme cuenta del alcance del amor y la paciencia de Dios con una ciudad que tantas veces le había dado la espalda. Y, sin embargo, incluso frente a este rechazo, Dios no los había abandonado por completo. La luz en esos pocos corazones era una clara señal de que su misericordia todavía estaba obrando, todavía ofreciendo gracia a quienes lo buscaban. Mientras hablaba, Jesús compartió una verdad dolorosa. A lo largo de los años, Dios había enviado a muchos profetas para advertir a la gente de los ángeles. Estos mensajeros habían venido una y otra vez, entregando llamados urgentes al arrepentimiento, instando a la ciudad a alejarse de su orgullo y autosuficiencia. Advirtieron que se acercaba el desastre, pero sus mensajes fueron recibidos con burla e incredulidad. En mi mente podía ver a los profetas caminando por las calles, de pie en medio de la multitud, proclamando la palabra de Dios. Sus voces estaban llenas de compasión, pero también de un firme e inquebrantable llamado al cambio. Arrepiéntanse, clamaban. Vuélvanse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Todavía hay tiempo, pero deben escuchar. Pero la gente no escuchó. Se rieron de ellos, desestimándolos como tontos o irrelevantes. Rechazaron el mensaje de arrepentimiento porque era demasiado incómodo, demasiado desafiante, para aquellos que habían construido sus vidas sobre la riqueza, el poder y la autosuficiencia. No querían oír hablar de un Dios que exigía humildad, sumisión y un cambio de corazón. No querían reconocer que sus vidas necesitaban una transformación. Jesús habló de cómo estos profetas habían sido rechazados una y otra vez, sus gritos cayendo en oídos sordos. Y no fueron solo las voces de unos pocos individuos las que no fueron escuchadas. Personas de todo el mundo habían alzado sus voces en oración por los ángeles. Muchas naciones habían intercedido, pidiendo misericordia a Dios, suplicando que la ciudad abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero aún así, la gente se negaba a escuchar. El rechazo de estos mensajes no solo era una ofensa a los profetas, era una ofensa a Dios mismo. Su corazón estaba afligido por la terquedad de un pueblo que lo tenía todo, pero eligió vivir como si no necesitara nada. Podía sentir el dolor en la voz de Jesús cuando habló del rechazo de los llamados de los profetas. Reveló que, si el pueblo hubiera prestado atención a esas advertencias de arrepentimiento, podría haberse ahorrado el desastre que ahora se estaba desarrollando. Pero ahora, era demasiado tarde. El momento del arrepentimiento había pasado, y las consecuencias eran inevitables. Era una verdad difícil de afrontar. Dios había sido paciente durante tanto tiempo, pero al final, la negativa del pueblo a arrepentirse había sellado su destino. De repente, me encontré de nuevo en mi habitación. Fue como si me hubieran empujado de nuevo a la realidad, y sin embargo todo lo que había sucedido se sentía tan vívido, tan real,
que en lo más profundo de mi corazón sabía que no había sido un sueño. Ese encuentro lo cambió todo para mí. Me acerqué a un colega que a menudo me había hablado de Dios. Había sido un guía paciente en mi vida y ahora caminaba conmigo para ayudarme a encontrar la fe. Aunque todavía no me he unido formalmente a una iglesia, estoy aprendiendo a caminar con Jesús. Incluso comencé a hablar con un pastor para profundizar mi comprensión de la palabra de Dios. Por primera vez en mi vida, siento una profunda sensación de paz, sabiendo que la misericordia de Dios es real, incluso en medio del sufrimiento. Comparto esta historia no para convencer a nadie, sino para ofrecer esperanza. Mi viaje de la incredulidad a la fe fue inesperado y, sin embargo, es un viaje por el que estoy agradecido. A quienes dudan, les pido que también encuentren las respuestas que buscan, ya sea a través de la razón, la experiencia o, como yo, a través de un encuentro que no pueden explicar. Gracias por tomarse el tiempo para leer esto.